Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos a ti en esta tarde, Señor. Podemos declarar tu grandeza, podemos declarar que tú eres grande, que no hay otro como tú, Jesús. Gracias, Padre. Celebramos, te exaltamos a ti y te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, Espíritu Santo, que uses mi vida como un instrumento, Señor, para poder llevar tu palabra, para poder predicar tu palabra. Te doy todo el honor y toda la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponga sus manos juntas y den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo en el canal YouTube de la Iglesia Fuente de Vida, les bendecimos desde aquí, desde la ciudad de Irving, Texas. Amén. Me acompaña, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio San Mateo, capítulo 26. Vamos a ir a un tan solo versículo de la palabra de Dios, verso 58. Mateo 26, 58. Cuando lo encuentran, me regala un amén. Amén. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor. Nos gozamos de poderles ver a ustedes, personas que nos están visitando. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Mateo capítulo 26, verso 58, lo leemos para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Puede tomar asiento hoy esta tarde. Yo quisiera hoy esta tarde reflexionar con cada uno de ustedes siguiendo a Jesús de lejos. Siguiendo a Jesús de lejos. Yo voy a pedirle que se abroche su cinturón, y hoy no me va a estar saliendo nadie hacia afuera, porque hoy Dios quiere hablar y comunicarse con usted. Gracias. Así que con reverencia puede buscar un asiento. Por aquí hay en la parte de adelante, los que están allá en la parte de atrás de pie. Y hoy vamos a disponer este tiempo para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Porque yo quiero decirles, mis amados hermanos, que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que podamos vivir una relación muy cerca con Él. Que podamos vivir una relación estrecha con Él. Dios no quiere creyentes que le sigan de lejos. Dios no quiere creyentes que vivan temporadas cerca de Dios o esporádicamente acercándose al Señor. Dios quiere cristianos que continuamente puedan caminar, puedan vivir y puedan estar cerca de Él todo el tiempo. Y el propósito por el cual Dios quiere hablarnos hoy a nuestras vidas es para que nosotros podamos evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, y podamos darnos cuenta que si estamos siguiendo a Jesús de lejos, ya es hora de acercarnos a Él. Ya es hora de venir delante de su presencia y hacer un firme compromiso con Dios. Porque yo quiero decirles a todos aquellos que en este momento están siguiendo a Jesús de lejos, que viene ese tiempo donde tú lo vas a lamentar. Viene ese tiempo donde tú te vas a lamentar y vas a sufrir. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesús de lejos trae nefastas consecuencias a la vida del ser humano. Cuando venimos a esta escritura nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hoy en día hay muchos cristianos como Pedro siguiendo a Jesús de lejos. Al principio de la vida del apóstol Pedro nos damos cuenta que él vivía tan cerca de Jesús, andaba con Jesús, caminaba con Jesús. Era uno de los tres del círculo íntimo que habían entre los 12 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús fue a orar a la montaña, la Biblia dice que estando ahí en la montaña, Jesús se transfiguró y la ropa de ellos le resplandecía, y escucharon la voz de Moisés y de Elías que hablaban con Jesús. Pedro se acerca al Señor y le dice: bueno, es para nosotros que estamos aquí que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro caminaba cerca de Jesús, Pedro andaba cerca de Jesús al inicio de su caminar. Era un hombre atrevido, era un hombre sobresaliente, era un hombre que lo entregaba todo por Jesús. Pero empezó un momento en su vida que poco a poco fue cayendo, poco a poco fue apartándose, poco a poco empezó a seguir a Jesús de lejos. Eso viene a suceder en la vida de muchos cristianos. Son cristianos que andan entregados al Señor, cerca de Dios,
aman a Dios, comprometidos con Dios, pero viene una estancia en su vida que poco a poco se empiezan a alejar, poco a poco se empiezan a menguar, poco a poco se empiezan a ir retirando, y cuando acuerda usted los mira, creyentes que estaban tan cerca de Jesús que ahora están tan lejos de Jesús. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, podamos seguir a Jesús de cerca. Pedro, al igual que su hermano Andrés, la Biblia dice que en una ocasión que ellos andaban en el mar de Galilea, Jesús los vio y luego Jesús les llama: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pedro era uno de los hombres tan atrevidos que cuando Jesús va caminando sobre el mar, él se acerca y le dice: Jesús, si eres tú, manda que yo también vaya y camine sobre las aguas. Vio que la confianza que él tenía en Jesús, porque caminaba cerca de Jesús, porque andaba cerca de Jesús. Es que cuando nosotros andamos cerca de Jesús, no importa las adversidades, no importa las olas, no importa los gigantes del problema, cuando tú y yo estamos cerca de Jesús, amados hermanos, no importa lo que se pueda venir, tenemos la confianza, la certeza y la seguridad que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, empieza la duda. Cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, empiezan y estamos viendo el problema más grande que nuestro Dios. Pero cuando hay un creyente que camina con Jesús, anda cerca de Jesús, no importa las adversidades que pueden estar pasando, él está confiado que su Dios es más grande que su problema, que su Dios es más grande que su enfermedad, que su Dios es más grande que su circunstancia. Eso sucede cuando andamos caminando cerca de Jesús. Ahora, es importante notar que Jesucristo mismo le está advirtiendo a Pedro la noche antes, esa noche previa a lo que va a ser el arresto de Jesús. Jesús le está anunciando a Pedro, le está diciendo: hoy muchos de ustedes se van a escandalizar, muchos de ustedes van a huir. Y Pedro le dice: no, en ningún momento yo no voy a huir, yo no me voy a correr, yo estoy dispuesto, Señor, por ti a morir si es posible. Y Jesús le dice, y se voltea a Pedro y le dice: hoy te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y él le dice: no, yo en ningún momento te voy a negar, yo siempre voy a estar allí contigo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de ver ese Pedro que estuvo dispuesto a caminar sobre las aguas? ¿Qué pasó con ese Pedro que en el monte de la transfiguración vio la gloria del Señor? ¿Qué pasó con ese Pedro que aún en Capernaum, cuando Jesús se acerca a los discípulos y les dice: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas que habrían de venir. Y Jesús se acerca y les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro viene de sobresaliente y es una frase que ha pasado los siglos y está impregnada en la revelación que Dios le da a Pedro. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un hombre que había caminado y había disfrutado. Por eso él, cuando escribe primera y segunda de Pedro, él les dice: les estoy escribiendo algo que nuestras manos palparon, que nuestros ojos pudieron ver tocante al Verbo de Dios, porque él había caminado con Jesús. Yo quiero decirles, amigos que están aquí o que nos escuchan, hermanos, damas y caballeros, que no hay nada más mejor en esta vida que caminar cerca de Jesús, que andar con Jesús, que vivir con Jesús, que andar con Él. Es lo más precioso que puede disfrutar el ser humano. Yo tengo 23 años de andar caminando con Jesús y Él no me ha hecho ningún mal. Siempre ha estado a mi lado en los peores momentos. Él ha estado ahí y me ha fortalecido. Es que caminar y andar cerca de Jesús es lo más glorioso que puede ver. El problema es que cuando tú sigues a Jesús de lejos, la vida la vas a ver aburrida, la vida cristiana la vas a ver una vida rutinaria. Pero hay personas, ancianos aquí, que tienen años y andar caminando con Jesús, y a la gente más feliz y a la gente más llena de propósito y de bendición y de paz, que han disfrutado del Señor. Pero el problema es que cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, la vida se nos hace aburrida, la iglesia se nos hace pesado, el trabajo en el Señor de igual manera, y todo es una carga. Eso sucede cuando estamos siguiendo a Jesús de lejos. Cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, tienen que andarnos invitando para venir a la iglesia.
Pero cuando andamos siguiendo a Jesús de cerca, no necesitamos que nos anden invitando a la iglesia. Queremos estar ahí, queremos servirle al Señor, porque sabemos lo que se vive y lo que se disfruta andar cerca de nuestro Dios. Amén. Y yo quiero que nosotros podamos acercarnos a la luz de esa Escritura y evaluarnos. Yo quiero hablar 4 causas principales de lo que causa seguir a Jesús de lejos. ¿Qué es lo que puede causar en la vida de un creyente, en la vida de una persona, haber disfrutado de la presencia de Dios, caminar con Jesús, andar en intimidad con Él y luego empezarlo a seguir de lejos? Porque esta historia del apóstol Pedro se repite a diario en centenares o en millares o miles de cristianos alrededor del mundo, y usted les ve una vida entregada, una vida apasionada, una vida cerca del Señor, pero poco a poco en su andar cristiano van descuidando ciertas cosas importantes en su vida, que de repente eso les trae un decaimiento y un alejamiento de Dios, cuando de repente hay distancia entre ellos y Jesús, cuando al principio no era así, estaban tan cerca de Jesús que nada los hacía detener. Pero ¿qué es lo que causa? ¿Cuáles son algunas causas principales de que los creyentes pueden alejarse del Señor Jesucristo? Causas principales. Y número 1, muchas veces la gente prefiere seguir a Jesús de lejos porque no quiere compromiso con Jesús. No quiere compromiso con Jesús. Yo quiero decirle, nadie que vive tan cerca de Jesús no va a ser una persona comprometida con Jesús. Escúchenme, iglesia, muchos prefieren seguir a Jesús de lejos porque no quieren ningún compromiso con Jesús. Porque el caminar cerca de Jesús, porque el andar cerca de Jesús, porque el caminar con Jesús implica un compromiso para cada uno de nosotros. Un compromiso que nos lleva a un desafío a diario y continuo con nuestro Dios. Un compromiso que nos acerca más al Señor. Y hay muchas personas que por eso ellos dicen, mira, yo voy a la iglesia, pero yo voy así de vez en cuando, yo no soy tan fanático, yo no soy como la vecina que va a la iglesia y grita a pulmón abierto, a garganta abierta. No, yo voy, simplemente me gusta escuchar las prédicas, pero hasta ahí nomás, yo simplemente asisto. Eso significa que está siguiendo a Jesús de lejos. Porque un creyente que sigue a Jesús de cerca se va a dar cuenta que si Él se comprometió a ir a la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿qué no puedo yo también comprometerme con aquel que entregó su vida por mis pecados en la cruz del Calvario? Si Cristo, siendo tú y yo pecadores, Él se comprometió al punto de morir por tus pecados en la cruz del Calvario. Yo quiero hablarles ahora a creyentes que tienen falta de compromiso con Dios. Yo quiero decirte, tu Cristo, mi Dios, fue tal el compromiso de Él que no le importó ir a la cruz del Calvario siendo tú y yo viles pecadores, pero Él por amor se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo quiero desafiarte a ti que vienes a la iglesia de vez en cuando, que sigas a Jesús de lejos. Es tiempo que te comprometas con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí en esa cruz. Es tiempo que le busques a Él de veras. Es tiempo que te acerques a Él. Es tiempo que te afirmes a Él. Hay muchos creyentes que andan siguiendo a Jesús de lejos, pero viene el tiempo donde lo van a lamentar, y va a ser el lloro y el crujir de dientes para aquellos que, teniendo la oportunidad de acercarse a Jesús y de comprometerse con Jesús, nunca lo quisieron hacer por vivir una vida fría, acomodada y al estilo que ellos quisieron vivir. Viene ese tiempo, hay mucha gente que por eso no quiere seguir a Jesús de cerca, porque seguir a Jesús de cerca requiere compromiso. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9:23, anótalo, apréndelo, memorízalo. Una de las causas, vuelvo a repetir, por las cuales muchos cristianos en este tiempo siguen a Jesús de lejos, porque no quieren compromiso con Jesús. Y yo quiero hoy dirigirme tanto a predicadores también que le están hablando a la gente y le están diciendo, ven, escucha el mensaje, y si te parece bien, están ofreciendo un evangelio sin compromiso. Están ofreciendo un mensaje sin compromiso. Jesús desafió a las multitudes. Y Jesús fue al punto con las multitudes que la gente se ofendía, la gente se molestaba, de tal manera que aún el mismo Pedro le dice, Señor, no te da cuidado, mira, la gente se está ofendiendo, muchos ya no quieren venir a las reuniones, muchos ya no te quieren seguir. Y Jesús se voltea y les dice, ¿acaso alguno de ustedes quiere irse también?
Y Pedro mismo vuelve y le dice: Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué dice Lucas 9:23? Mire, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, léalo conmigo, ahí está en sus pantallas. Si alguno quiere venir en pos de mí, viva su vida confortablemente, ore de vez en cuando, lea la Biblia de vez en cuando, viva a su manera, disfrute placenteramente y nada más. ¿Está ahí conmigo? ¿Qué dice entonces? Niéguese a sí mismo. Solo allí nos detendríamos predicando un par de meses. Niéguese a sí mismo. Nosotros no nos queremos negar a nosotros mismos, porque negarse a nosotros mismos requiere sacrificio, y allí no queremos. El día de hoy lo pudimos comprobar. Ups. ¿Se da cuenta que es seguir a Jesús de cerca? ¿Se da cuenta? Yo quiero oír más recio predicar hoy. Hay muchos que quieren privilegios y quieren estar arriba y no quieren pagar el precio. Hay muchos que quieren micrófono y todo, pero no están cuando deberían de estar buscando a Dios. Si se va a enojar conmigo, no hay problema. Pero yo quiero decirle, si tú quieres ver la mano de Dios en tu vida y que Dios te use a ti, tú tienes que aprender a establecer un firme compromiso con Dios, porque la Biblia dice: Cristo, los labios de Cristo están diciendo a todo mundo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es ser discípulo de Cristo. Ser cristiano y venir de paseo cada fin de semana a la iglesia, eso es lo fácil. Y las iglesias están llenas de cristianos que vienen a pasear cada domingo a la iglesia y luego se van y siguen viviendo la vida como si nada. Nunca se niegan a ellos mismos, nunca ni siquiera andan la mitad de la cruz cargando. Ni mucho menos quieren seguir a Jesús, quieren vivir a su manera. Pero si que muchos prefieren decirle: no, Señor, yo simplemente voy a la iglesia y mejor todo lo demás que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes, para eso son llamados, para eso como quiera se le paga al pastor, o qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero ellos no quieren compromiso con Dios. Yo quiero decirte, cuando tú vas a Mateo capítulo 25, verso 14 en adelante, Jesús habla sobre la parábola de los talentos. Y en esta parábola aprendemos grandes principios. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. El Señor no les dijo que hicieran. Ellos tenían que hacer el trabajo que Dios nos mandara a hacer. A cada uno de los que están aquí, tú tienes talento, y Dios en este momento no te va a pedir cuenta, pero viene el día donde Dios te va a decir: ven, dame cuenta, ¿qué hiciste con tu talento? Desde el día que tú te convertiste, desde que tú naciste de nuevo, yo puse talentos en tu vida. Tú nunca te quisiste comprometer conmigo, tú nunca quisiste hacer mi voluntad, tú nunca quisiste hacer nada para mí, y entonces ahí donde Dios te va a pedir cuenta. Así es. Hoy no hay mucho amén, ni gloria a Dios, ni aleluya. Mejor se hubieran quedado predicando allá. Muchos prefieren seguir a Jesús de lejos porque no quieren compromiso con Él. Se han acostumbrado solamente a congregarse, pero no están comprometidos con Jesús. Porque todo compromiso demanda sacrificio, esfuerzo, entrega y responsabilidad delante de nuestro Dios. Y nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Yo vuelvo a decirles, y lo digo poniéndome como ejemplo: sería un desgraciado de mi parte si no me comprometiera con aquel que se comprometió a morir por mí en la cruz del Calvario. Cuando el hombre falló y miró Dios que Adán y Eva habían sucumbido en el pecado, y por causa del pecado de ellos habían sometido a toda la raza humana bajo pecado. El Señor por eso dice: ahora, hijo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y quizás pudieron echar un vistazo a todos los ángeles, los ejércitos celestiales, y dijeron: no, ninguno de ellos podemos enviar. Y el hijo dijo: Padre, yo iré. Por eso cuando leemos en Filipenses dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en
condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él se comprometió con el Padre para venir y ir a la cruz del Calvario y morir en mi lugar. No fue nada fácil, porque cuando está en la cruz del Calvario, durante lo han crucificado, la Biblia dice que aún el velo del templo se rasgó, hubo un terremoto, hubo oscuridad, y él dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento más difícil en la vida del Hijo, pero ¿saben qué? Él estuvo dispuesto a morir en esa cruz por ti y por mí, y muchas veces tú no estás dispuesto ni siquiera a evangelizar, no estás dispuesto ni siquiera a apartar 2 horas de tu comunidad para venir a orar y buscar el rostro de Dios, pero ya estuvo bueno, y es necesario comprometernos con Dios y empezar a seguir a Jesús tan cerca como tú puedas, acercarte más a Él. Ya estuvo bueno que tuvimos un evangelio acomodado. Ya estuvo bueno que en vez de estar orando el miércoles aquí en la iglesia, prefieres estar allá panza arriba rascándote el bigote. Y a mí tú podrás, y todos líderes de iglesia podrán a mí decirme tantas excusas, y Dios les conoce. Así es. Deje que fluya esa alabanza. Amén. Deje que fluya. Santo. Yo dejo que digiera un poquito. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo a veces he estado comiendo y el caldo está tan caliente que yo... Y ya espero para que pase. Ahorita yo creo que para muchos está picoso y caliente. Entonces yo tengo que... Pero estuvo bueno, viejo. Estás siguiendo a Jesús de lejos. Comprométete con Él. Esa es la primera causa por la cual muchos no quieren seguir a Jesús de cerca, porque eso demanda un compromiso con Jesús. Escúchame, porque entre más cerca tú estés de Jesús, más vas a sentir los latidos del corazón de Jesús. Y más vas a ver, muchas veces nosotros cantamos sin entendimiento. Déjenme decirle, muchas veces cantamos: ayúdame a mirar con tus ojos, y tan lejos de Jesús. Ayúdame a sentir con tu corazón, y ni siquiera te acercas a Jesús. ¿Cómo es posible? La segunda causa por la cual muchos prefieren seguir a Jesús de lejos es porque, escúchamelo muy bien, no quieren dejar por completo las cosas de este mundo. Y ese es el problema de muchos. Hay muchos cristianos en este momento que les sucede, déjenme ilustrarlo de esta manera, les sucede lo mismo que le sucedió a la esposa de Lot. Cuando los ángeles están diciendo a Lot: date prisa, escapa por tu vida y no mires tras ti, no pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot empieza a salir con su esposo y con sus hijas, pero ella no quería. Y mire, volteaba a ver para allá atrás, y miró y se convirtió en una estatua de sal. Hay mucha gente, muchos cristianos en la iglesia que vienen a la iglesia pero no quieren compromiso con Dios, porque todavía extrañan la música de Chente allá afuera. Allá muchos prefieren seguir allá en sus bailongos. Hay muchos que vienen a la iglesia, y hay personas aquí que vienen a la iglesia el domingo y luego allá con su cigarrito, su copa de licor o su cerveza. ¿Y te estás engañando? Así es. Así es. Te estás engañando. Sí. Hay gente que viene aquí a la iglesia y luego buscando allá que lean limpias, que le lean la... Estás perdiendo tu tiempo. Sí. Y por eso es que prefieres seguir a Jesús de lejos, porque sabes lo que implica andar cerca de Jesús. Sabes que Jesús te va a demandar, te va a exigir y te va a decir: eso no es posible. Entonces hay mucha gente que por eso prefiere, cristianos que prefieren seguir a Jesús de lejos, porque no quieren dejar las cosas del mundo, no quieren dejar la vida del mundo. Siempre pretenden amar a Dios y a la misma vez estar en el mundo. ¿No has leído Santiago capítulo 4, verso 4? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O aquí están dos cosas sencillas: o eres amigo de Dios o enemigo de Él. Ajá. Así es. O eres amigo del mundo, enemigo de Dios. Por eso es que nosotros no podemos complacer al mundo. Ay,
alguien me comentaba una experiencia que se la voy a decir así tan rápido. Falleció alguien allá en un pueblo que estuve visitando y me decía, hermano, fíjese que una hermana de la iglesia cristiana le servía fielmente al Señor, pero su familia no, falleció su mamá y ella dejó de ser cristiana por un tiempo para ir a estar rezando a la mamá. Y yo, ¿cómo es posible? Y sí, fue con el pastor y le dijo, pastor, me va a disculpar usted, pero yo ahorita voy a rezarle a mi mamá y después que termine el rezo vuelvo y me reconcilio con Dios. ¿Y cómo es posible eso? Y le dije al hermano, y por lo menos ya está sirviendo en la iglesia y de vez en cuando. ¿Por qué hacen creyentes que quieren estar en la iglesia, pero también quieren estar agradando al mundo? Y esa fue la exhortación del profeta Elías a la nación de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Sí. Si Jehová es Dios, seguidle. Sí. Y si es Baal, vayan en pos de él. Y yo quiero dirigirme a ustedes con todo respeto. Y quiero decir lo siguiente: si tú amas al mundo, vete al mundo. Pero no sea de piedra de tropiezo para otros cristianos, que por tu mal testimonio, que te ven aquí en la iglesia y luego te ven allá a escuchar barbaridades de tu boca, no quieren acercarse a Dios. O eres cristiano, o eres mundano. Así es. Pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Una. O eres agua dulce, toca el que tienes ahí a tu lado y dile, ¿y tú quién eres? Esto es así, no hay otro término medio. Y por eso es que hay mucha gente que prefiere mejor estar ahí en el mundo, porque ahí agrada al mundo, a su comadre, a su compadre, a su tía, a su tío. Y hay gente que escúcheme, por agradar a su familia está desagradando a Dios. Creyentes aquí, y aquí les va. Sí. Aquí les va. Hay creyentes que prefieren faltar cualquier privilegio que se trate de Dios dándoselos a ellos, pero por complacer a su familia. Ajá. ¿Dónde pones a Dios? Sí. Así es. No es posible. Eso significa que tú estás siguiendo a Jesús de lejos. Porque escuchen, mi familia puede ser. Pero cuando se trata de Dios, les digo, lo siento, yo no puedo estar, no puedo asistir. Ajá. No puedo. Porque primero está mi Dios, Así es. el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y si ustedes se molestan conmigo, lo siento mucho. Yo sé que ese aplauso está tan flojo, lo bueno que es, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tu familia ya te agarra de esa manera, ya después ya saben por dónde llegar. Sí. Y es que vos siempre estás solo en la iglesia. Y es que vos toda la vida en la iglesia. Y tus compromisos con la iglesia. Y cuando tú los invitas a ellos a la iglesia, ellos no vienen. Ajá. Pero sí tú tienes que ir corriendo cuando sus ponis. Ajá. Enójate de una vez conmigo. Ajá. Pero es la verdad. Así es. Así está. Y el hermano y la hermana, por complacer a su familia, no le hace lo que está sucediendo, no le hace si lo que va a hacer agrada o desagrada a Dios, pero simplemente por tener contenta a su familia, a sus amistades, al compadre, a la comadre, a la vecina, le vale Sí. lo demás. ¿Por qué? Porque está siguiendo a Jesús de lejos. Sí. Y esas son las consecuencias de seguir a Jesús de lejos. ¿Sabes? Agradas más al mundo que a Dios. La tercera causa por la cual muchos siguen a Jesús de lejos. Tóquese su cinturón a ver cómo lo tiene. Ajá. Es porque están más afanados de las cosas materiales que buscando de Dios. Amén. Hay quienes siguen a Jesús de lejos porque no tienen tiempo para estar con Él, por estar afanados. Hay quienes siguen a Jesús de lejos porque están más interesados en las cosas de este mundo que en agradar a Dios.
Hay creyentes que están tan afanados por las cosas de este mundo que no tienen tiempo para buscar de Jesús. Solo sígueme, por favor. Qué triste es que Jesús llegue a un hogar y Jesús esté tan cerca de ti y tú tan lejos de Él. Ajá. Qué triste. Qué triste ver matrimonios que viviendo en la misma casa, Ajá. en la misma recámara, acostándose en la misma cama, pero tan distantes el uno del otro. Sí. Y usted entra a esa recámara y siente frío. Todo ahí. Porque están tan cerca físicamente, pero lejos emocionalmente. Hay muchos creyentes que de esa manera están con Jesús. Los asuntos materiales han bloqueado tanto y han puesto tanta distancia, porque compromiso con el juego de mis hijos, compromiso con mi trabajo, compromiso con esto otro, compromiso con aquel, y tengo que ir para allá, y con Jesús no tienen tiempo. Sí. Estamos comprometidos con rebajar, y en vez de rebajar vamos para arriba. Pero ese es nuestro compromiso. Con Jesús no tenemos tiempo. Sí. Así es. Y esto me viene a pensar a mí en la historia de Lucas capítulo 10 verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Sí. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido, pero una sola cosa, es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay muchos aquí, que escuchen, que su afán por las cosas de este mundo no los deja caminar cerca de Jesús. No los deja caminar cerca de Jesús. Están tan afanados con sus proyectos, con sus quehaceres, con sus rutinas de trabajo, que no tienen tiempo para Jesús. Yo te aseguro, y voy a decirte esto, yo te aseguro, y escúchame atentamente, y aplícalo a cualquier área de tu trabajo. Si tú eres chofer y Jesús se monta en tu vehículo, tú no tienes tiempo para Jesús. Si Jesús va a tu oficina, si fuera trabajo de oficina, y Jesús se sienta ahí, tú no tienes tiempo para Jesús. Si Jesús va al lugar de la construcción en la cual tú trabajas, tú no tienes tiempo para Jesús. Jesús puede estar tan cerca de ti, pero tu afán no te permite acercarte a Él, porque estás tan afanado por las cosas de este mundo que no tienes tiempo para Jesús. Aleluya. Es como que Jesús venga aquí a este lugar. Nosotros estamos hablando de Él y Él quiere hablarnos a nosotros. Y Jesús puede estar aquí, sentado aquí, pero cuando está la alabanza, quizás Jesús te ve distraído a ti haciéndole así. Y Jesús ahí queriéndote hablar y ministrar por medio del canto, tú estás desconectado. ¿Saben qué es lo que hace Jesús? Jesús dice: y se va. Porque no le diste la importancia Así es. que Él merece. Así es. Y hay mucha gente aquí que empezaron cerca de Jesús, pero que el afán por las cosas de este mundo los ha ido distanciando y los ha ido alejando poco a poco, y ahora se encuentran en una distancia grande de Jesús. Y lo cuarto, por lo cual muchos están siguiendo a Jesús de lejos, porque, y aquí entra cantidad de hermanos, porque han perdido su amor por Jesús. Han perdido su amor por Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos casados? No dije cansados, casados. Cuando tú andabas pretendiendo a tu novia,
Podías venir cansado, sudado, agotado, y no olías. Como tú pudieses venir, te dabas un baño y te ibas a ver a tu prometido. No olías. No importaba la distancia donde te hubiesen podido mandar a trabajar, no olías el trabajo. Y si te ponían mucho trabajo, tú le echabas con todo. Y máximo si habías quedado de ir con ella quizás al cine, a cenar o a algún otro lugar, al parque. Tú decías, ya me comprometí con mi novia, y hacías todo lo posible. No importa cómo pudieses llegar a casa, ni comías cuando tu mamá te pedía ahí la comida. Después fue a comer mamá y te bañabas y algunos de un solo. Y vamos donde la novia. ¿Por qué? Estabas enamorado. Ahora le preguntamos a las esposas si esa historia se sigue viviendo. Todo cambia. Ahora, ay mujer, vete tú sola, hombre, ¿qué tanto? Ya no hay amor, o el amor ha disminuido. Y para eso yo trabajo, para que tú vete tú y yo no sé qué. Ya no es lo mismo, ya no hay sacrificio. Pero cuando se ama, se entrega y se está dispuesto hasta lo último. Muchos de ustedes iniciaron con ese amor de esa ilustración de noviazgo, que no importa las tareas que te pusieran a chapodar con el guarizama, ¿verdad? Y llegabas cansado y todo lodoso y sucio, pero si te bañabas y ibas a visitar a tu novia. Pero ahora ya cambia. Jovencitas, paren bien las antenas y abran bien los ojos, ¿verdad? Con el Señor muchos de igual manera empezaron entregados, apasionados, amando al Señor, que no les importaba nada. Querían estar en la iglesia. Si decían ayuno, ahí estoy. Si decían evangelismo, eran los primeros en estar. Eran vigilias, no se iban al primer servicio, terminaba la vigilia y se quedaban platicando afuera de la iglesia, aun cuando el pastor ya lo hubiese cerrado. Porque estaban en su primer amor. Pero ahora solo ha quedado cenizas de eso. Y ahora que ha pasado, sigues a Jesús de lejos. No es necesario estar metido todos los días en la iglesia. ¿Y para qué ir a orar todos los días si puedo orar aquí en mi casa? ¿Y para qué ayunar si ya el que es espiritual y el que va a buscar de Dios no necesita ayuda? ¿Y para qué evangelizar? Pues si Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Y de esa manera, porque está siguiendo a Jesús de lejos. Dile el que tiene ahí a tu lado, me están hablando. Así está. Y que se diga, quizás usted dice, pastor, pero ¿qué de las hermanas? Usted solo dijo los varones que se venían todos mugrosos y se bañaban y se iban a ver. ¿Qué de las hermanas? Pero la hermana, si no podía cocinar, cualquier cosa quemada y requemada y humada, así se le daba al muchacho. Le atendí y le ofrecía algo. Y aunque quizás cualquier cosa así, ahí, ¿cuántos de ustedes tomaron masa fresca con fresco de masa? Y ahí le hacía y ahí le ofrecía su vaso de agua con masa. Ha pasado el tiempo, y en muchos este es el retrato. Llega el esposo de trabajar. y la esposa viendo a ver cuántos likes le pusieron en el Facebook. ¿Cómo han cambiado? Y escúchenme, y vuelvo a repetir, matrimonios viviendo en el mismo techo, en la misma recámara, acostados en la misma cama, pero uno en una esquina viendo su red social, el otro en otra esquina, y luego empiezan la distancia, luego empiezan otros problemas más, porque dieron lugar a eso. Lo mismo sucede en la vida del cristiano.
Y hay muchos que han perdido ese primer amor por Dios, que ya no arde, ya no late su amor por Dios. Prefieren otras cosas que a Dios. Así es. Y déjenme terminar diciendo 3 cosas importantes para finalizar el peligro de seguir a Jesús de lejos. Dije 4 causas por las cuales muchos están siguiendo a Jesús de lejos. Número 1, porque no quieren compromiso con Jesús. Número 2, porque no quieren dejar las cosas de este mundo por Jesús. Número 3, porque están más afanados por las cosas materiales, que no tienen tiempo para Jesús. Y número 4, porque han perdido su amor por Jesús. Posiblemente tú digas ninguna de esas para mí, yo paso, no hay nada de eso. Pero posiblemente alguno dirá, yo me encuentro en una de esas categorías, que estoy siguiendo a Jesús de lejos, por mi afán al trabajo, por mi preocupación al trabajo, o de repente porque he dejado de amar a Jesús por otras cosas más. ¿Cuál es el peligro, pastor, de seguir a Jesús de lejos? ¿Cuál es el peligro? En primer lugar, cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, número 1, nos vamos a debilitar y vamos a perder nuestro ánimo por las cosas de Dios. Díganme un cristiano que empieza a seguir a Jesús de lejos y va a ser un cristiano débil, va a ser un cristiano sin ánimo, va a ser un cristiano que ha perdido aún el gozo de su salvación. Así es. Va a ser un cristiano que le da igual todo lo que pueda suceder dentro o fuera de la iglesia, porque ha dejado a Jesús. Y cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús de lejos, cuando nosotros damos lugar al enemigo y nos empezamos a alejar de Jesús, nos vamos a debilitar. La Biblia es muy clara y hay un principio en la ilustración de la vid y los pámpanos. Jesús dice lo siguiente: todo pámpano que en mí permanece, dice que es un pámpano que puede hacer todo, pero separados de él, nada podemos hacer. Y cuando nosotros, escúchenmelo muy bien lo que le voy a decir, cuando nosotros nos alejamos de Jesús, somos débiles y vulnerables al pecado, a Satanás y a cualquier circunstancia. Cuando tú te alejas de Jesús, escúchame, eres vulnerable al pecado. Cualquier situación que viene a tu vida, fácilmente tú te rindes y cedes ante ella. Cuando viene algo a tu vida y tú no estás tomado y cerca de Jesús, el diablo te va a hacer pedazos. Va a hacer pedazos tu vida, va a hacer pedazos tu familia y aún tu matrimonio y el liderazgo si tienes de parte del Señor. Cuando tú te has separado de Jesús y te has alejado de Jesús, cualquier circunstancia que pueda venir a tu vida te va a encontrar inmune y fácilmente vas a sucumbir y vas a ceder. Pero cuando tú estás cerca de Jesús, cuando tú estás tomado de Jesús y cuando tú tienes intimidad con Jesús, venga lo que venga a tu vida, tú sabrás hacer la diferencia y tú podrás decir: te equivocaste, diablo mentiroso, mi vida, mi hogar y mi familia es para la gloria y la honra del Señor, y en mi vida no hay cabida para ti, en mi familia no hay cabida para ti, en mi hogar no hay cabida para ti. ¿Por qué? Porque andarás caminando cerca de Jesús. Cuando tú te alejas de Jesús, eres débil. La fuerza del cristiano consiste en estar tomado de Jesús, pero separado de Jesús nada podemos hacer. El segundo peligro de alejarnos de Jesús es que empezamos a negarlo con nuestros hechos. Así es. Cristianos que antes daban testimonio de Jesús empezaron a seguir a Jesús de lejos y empiezan a negar a Jesús con su vocabulario, con sus palabras, con su conducta, con su estilo de vida. Y en vez de ser luz y testimonio para otros, sigues negando a Jesús con tus mismos hechos. Cuando Pedro empezó a seguir, volvemos a la escena, cuando Pedro empieza a seguir a Jesús de lejos después que lo han arrestado, haga de cuenta que mire la cobardía. Cuando a Jesús lo van a arrestar, Pedro estaba tan cerca de Jesús que no le importó cualquier otro incidente. Él saca la espada y le corta la oreja a uno de los que van a arrestar a Jesús. Jesús le dice: Pedro, mete tu espada en tu vaina, el que saque espada va a morir, una ley. ¿Verdad? Y en ese momento no sabemos más qué sucede de Pedro. Empiezan a perseguir a los discípulos y todos corren. Y Pedro de igual manera corre en el huerto de Getsemaní. Pero allá a lo lejos, posiblemente, déjenme ilustrarlo, detrás de algún arbusto miraba cómo tenían a Jesús y lo estaban amarrando. Y ya cuando lo llevaron, quizás Pedro empezó de esta manera a seguir a Jesús. Y quizás cuando volteaban a ver atrás, Pedro decía... Y ya cuando iba así siguiendo a Jesús, y lo fue siguiendo de lejos. Escúcheme, un hombre que le dijo: estoy dispuesto a morir por ti.
fue siguiéndolo de lejos hasta que llegó a la casa del sumo sacerdote. Cuando llega a la casa del sumo sacerdote, usted se puede imaginar esta escena allá detrás de la puerta. Miraba a Jesús y de repente se acerca la criada del sumo sacerdote y dice: tú eres de ellos. Yo ni sé lo que están diciendo, yo ni conozco ese hombre. Y acababa de decir: estoy dispuesto a morir por ti si es necesario. Lo negó. Hay muchos cristianos que dicen: Señor, yo contigo todo, pero a los días, a los meses, tú lo estás viendo que están negando a Jesús. Y lo más trágico, la última consecuencia, y con eso termino, más trágica que le puede suceder a alguien cuando sigue a Jesús de lejos o cuando se aleja de Jesús, es que, escúchenme, no solamente se debilita, no solamente lo niega, finalmente se aparta por completo de él. Gracias a Dios que no sucedió en esta experiencia o en esta vivencia del apóstol Pedro. Gracias a Dios porque Jesús mismo ya se lo había advertido y le había dicho: tú me vas a negar, tú vas a decir que no me conoces, pero sabes que, Pedro, el diablo te va a zarandear, pero yo he rogado por ti, por tu fe, para que una vez tú vuelto, tú restaurado, confirmes a tus hermanos. Pero déjenme decirle esto: mucha gente, y posiblemente que hay personas que se van a identificar con esto que voy a decir, pero mucha gente, una vez que se ha alejado de Jesús, cuesta levantarse. Y hay personas aquí en este momento que están con esa lucha, que un descuido en su vida, un alejarte de Jesús, estás en los servicios de esa manera, ya nada es igual. Ya nada es igual. Solamente el poder de Dios puede transformar y puede levantar. Pero dime de alguien que empieza a seguir a Jesús de lejos y se aparta de Jesús. He tenido que aconsejar y hablar con mucha gente: ten cuidado, te has descuidado de Jesús. No olvides, hermano, aunque yo quizás no pueda estar viniendo a la iglesia, pero yo estoy en oración y yo estoy ayunando y yo estoy leyendo la Biblia en mi casa. Qué bueno que lo haces, pero necesitas buscar de Jesús. Nos damos cuenta que han sucumbido porque se descuidaron. Y el enemigo es tan astuto que trata la manera, mira cómo es el diablo hace esta manera, que trata la manera de que tú vayas siguiendo a Jesús de lejos. ¿Para qué tanto fanatismo en la iglesia? ¿Para qué tanto cantarle a Dios? ¿Y para qué tanto esto y lo otro? Y empieza el creyente: sí, es cierto, y empieza a distanciarse y alejarse de Jesús. Y una vez él te aleja de Jesús, lo que él busca es destruirte por completo. Porque el diablo es tan astuto y el diablo sabe que mientras la oveja esté en el redil y estén todo el rebaño juntos, él no podrá. Él va a andar como león rugiente alrededor buscando, pero él trata la manera de empezar a sacar a la ovejita. Y hay muchas ovejas que han salido de esa manera y luego se encuentran destruidas completamente. Y todo porque empezaron a seguir a Jesús de lejos. Yo no sé cómo es tu cercanía con Jesús. Yo no sé qué tan cerca tú estás de Jesús. Yo no sé cómo está tu caminar con Jesús. Yo no sé qué tan lejos tú puedas estar. Pero no importa dónde tú puedas estar, la promesa del Señor es que Él puede acercar a los que están cerca o a los que están lejos de Jesús. Y los brazos del Señor están abiertos para todos y cada uno de nosotros. Solamente está en que reconozcamos dónde nos encontramos. ¿Cuál es la distancia en la cual nos encontramos? Escúcheme, no hay distancia tan distante a la cual el Señor no pueda ir por ti, si tú se lo permites a Él. Y no hay tan cercanía, tan muy cercana, que en algún momento no te permita a ti un descuido en tu vida, para que caigas y te alejes y te apartes del Señor. Así que la advertencia es: si tú estás cerca de Jesús, la Biblia dice: el que esté firme, tenga cuidado de no caer. Y el que está lejos, hoy puede ser tu momento de acercarte a Jesús. Porque el deseo de Dios es vivir en comunión, en intimidad con cada uno de nosotros. Y si tú, como cristiano que me estás escuchando, estás aquí esta noche o nos estás escuchando, tú estás siguiendo a Jesús de lejos, no hay nada más peor en la vida de un cristiano que vive amargado, sin gozo, abatido, triste, que esté siguiendo a Jesús de lejos. Pero cuando un cristiano
sigue a Jesús de cerca, es un hombre, es una mujer feliz y llena del gozo Amén. del Señor. Yo no sé cuál es tu condición. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos y terminó negando a Jesús. Por la gracia y misericordia de Dios, no terminó alejado, pero ¿saben? Lo negó. Y no solo lo negó, maldijo y dijo groserías. Pero la misericordia de Dios es tan grande que lo levantó y lo restauró. ¿Qué quiero decirte con eso? Que no importa dónde tú te hayas ido lejos del Señor, Él te anda buscando a ti. Él te anda buscando a ti. Y por eso Dios te ha permitido esta tarde que tú puedas escuchar 4 factores que te permiten alejarte de Jesús, pero va a estar en ti y en mí. Y el alejarte de Jesús trae consecuencias tristes, consecuencias que tú escucharás en aquel día si no te acercas hoy a Jesús. Tú escucharás estas palabras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, sanamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les va a decir: yo no sé quiénes son, apártense de mí. Pero está en ti el escuchar aquellas palabras que puedan venir de los labios de Jesús, que pueda decirte: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás tú de Jesús? No sigas a Jesús de lejos. Hoy es la oportunidad que te puedes acercar a Jesús. Si tú eres joven, acércate a Jesús. Si tú eres varón o hombre o mujer, de igual manera, el llamado es para todos, acercarnos a Jesús y establecer un firme compromiso con Él. Y si otro se quiere alejar, tú siempre sigue, tú siempre busca, tú siempre acércate al Señor. Si otro se quiere desviar, tú no sigas el camino de los transgresores, dice la Biblia, sigue el camino de los justos, sigue el camino de Jesús, que al final va a valer la pena. Porque la Biblia dice que estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos han entrado por ella. Y todos los que andan en ese camino ancho están lejos de Jesús. Pero si tú andas en ese camino, hoy puede ser tu noche de acercarte a Jesucristo. Póngase de pie conmigo en esta noche.